Le damos la bienvenida entonces al doctor Carlos Quintanz, que es doctor en farmacia y bioquímica a cargo del Laboratorio de Humanos de Halitus Instituto Médico. ¿Desde cuándo, les pregunto a ustedes? Desde los inicios. ¿Los inicios cuándo fueron? Corría el año del señor de 1900. Empezamos a hablar a mediados de los 80, digamos, año 86, por ahí, pero bueno, nosotros conversamos mucho. Pero después hacen mucho, ¿no? ¿Y cómo fue que te involucraste en el trabajo de laboratorio de reproducción asistida? Y podría decir que fue un efecto secundario de la ¿Persuasión? Persuasión de los Estados Unidos sobre Alfonsín para que frenara el desarrollo de la energía atómica en la República Argentina. Entonces vos de un rumbo te fuiste para otro, ¿es así? Más o menos así. En ese momento era el horizonte para nosotros era oscuro. Yo tenía responsabilidades familiares importantes porque incluyéndome a mí, éramos 7 para alimentar, criar, educar y vestir. Y una de mis ideas era que no podía brindarle a mis hijos menos oportunidades de las que había recibido yo de mis padres. Entonces empecé a buscar dentro de lo posible algo que me permitiera realizar las cosas que a mí me gustaba hacer y que no tuviera el futuro cerrado como tenía en el lugar donde yo estaba trabajando. ¿Qué era el Balseiro? ¿Dónde trabajabas? No, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en una parte totalmente relacionada a la biología. Bueno, ahora vamos a tratar de recordar cómo era trabajar hace 30 años, en los inicios de la fertilización, de la reproducción asistida, y si podemos compararlo con cómo es ahora. O simplemente eso, recordar con qué contaban hace 30 años. Bueno, en ese momento contábamos con muchísimo menos experiencia, por ahí un poco más de fuerza encima, digamos, con lo que se sabía y lo que estaba publicado, porque realmente en esos momentos también estaban empezando otros grupos dentro del país, algunos unos años antes, otros después, pero no era una situación que uno dijera, bueno, voy a un centro de excelencia dentro del país y ahí aprendo todo. Lo que ocurre es que, bueno, digamos, nosotros teníamos la experiencia de aprender solos, entonces, y de poner a funcionar cosas leyendo y probando, no con gente, sino con animales. Entonces yo tenía ya en ese momento una muy buena experiencia en manejo de laboratorio de embriología. ¿Cómo se vivió, Sergio, a los dos les pregunto, el nacimiento de esta bebita hace 30 años, la primera beba de probeta que hizo tanto ruido en el mundo, ¿no? Y Carlos en su mundo y yo en el mío, o sea, yo dentro de la cátedra del hospital de clínica, cuando salió eso, yo dije a la flauta, acá se viene algo bueno, en el sentido de mucha cosa nueva y mucha cosa por desarrollar, que fue lo que más me llamó la atención en ese momento y me volqué, como en otros programas hemos contado, de la parte de patología mamaria a la parte esta, vislumbrando eso, y ahí fue cuando a mi madre le pregunto, che, ¿dónde puedo encontrar una persona que pueda acompañar la parte de laboratorio? Y me dio 2 nombres, que fueron Carlos Quintanz y Luis Montoro, y bueno, y ahí fui en busca de ellos. Luis Montoro después se fue a vivir a España, empezamos con él en sus orígenes, y con Carlos seguimos desde entonces hasta ahora. Desde entonces hasta ahora, ¿cuál sería, a juicio de ustedes, el avance más importante? Y probablemente el ICSI, por una cuestión de que permitió solucionar problemas, digamos, a incorporar a las soluciones que se podían ofrecer a una gran cantidad de parejas. En nuestros comienzos, directamente un factor masculino severo era, bueno, o nada o donación de esperma.
Y eso tuvo un cambio espectacular a partir de la implementación del ICSI. ¿Y el ICSI se implementa porque hay algún cambio importante en el laboratorio? ¿O cuando a alguien se le ocurre el ICSI ahí viene el gran microscopio y después uno más grande? La cosa es así, uno ve lo que sale en los medios, pero después cuando se pone a ver más en profundidad, no es que las cosas surgen como un hongo de la noche a la mañana. Es porque alguien estuvo pensando. Entonces, y trabajando en una línea. Hay un señor que trabajó muchísimo, sigue trabajando, muy entusiasta todavía, no sé qué edad tiene, pero es más grande que nosotros, en Hawái, que se llama Yanagimachi, que ya en el año 1976, o sea, antes que naciera la Louise Brown, él estaba experimentando con inyección de espermatozoides humanos en ovocitos de hámster. Cuando leí eso me impresioné muchísimo. Muy básico, o sea, era investigación básica, pero era algo que ya se venía. Y más, sin desmerecer el éxito, el primer éxito que fue el del grupo belga, ya en 1986, por ahí, 88, había una publicación del grupo de Norfolk que habían hecho una muy corta serie con fertilización, con transferencia, y se nota que se asustaron porque no tuvieron ningún éxito. Eran gente muy meticulosa y muy cuidadosa y no quiso seguir adelante. ¿Algún descubrimiento revolucionó el trabajo dentro del laboratorio? ¿Algún aparato? No sé, me pregunto si en estos 30 años algo hizo que el laboratorio cambiara mucho. No. Cuando entras al laboratorio hoy se parece un poco a como era. Y multiplicado por un montón de gente y de equipo. Claro. Lo que ocurre es que, bueno, se perfeccionaron. O sea, nosotros tenemos, yo siempre le digo a Sergio que el microscopio con que empezamos, si bien era en esa época el mejor microscopio para seguir cultivo de células y de embriones que había, en este momento lo usamos para unas cosas muy secundarias y yo lo reservo para cuando sea el momento del Museo Alitus. Digamos que es una catramina. Lindo nombre para... digamos que quedó atrasado en tecnología. Le tenemos cariño, pero no lo usamos mucho. Es que la visión que tiene, la claridad de visión que tiene uno con un equipo moderno como los que usamos ahora y los de ese momento... Es incomparable. Son esas cosas que una vez que probaste un Mercedes-Benz no querés volver. La catramina, yo le dije.